Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. También la palabra del Señor en el mismo libro de Tito nos está diciendo que cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cuántos han reconocido la gracia del Señor? Podemos orar a Él. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tu gracia, tal como decíamos cantando, tu gracia es la que me sostiene. Tu gracia es y fue la que me salvó. Tu gracia es la que me santifica, Señor. Y por tu gracia tú vendrás una vez más y te veremos en las nubes o estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. En este momento, Señor, aprovechamos para poner nuestros corazones en tus manos. Señor, sabemos que hay una responsabilidad de dar comida ahora a tu pueblo. Yo también necesito alimento espiritual tuyo, Señor. Así es que abre nuestros corazones, abre nuestras vidas a tu amor, a tu gracia, a tu bendición, para que hoy, Señor, que nosotros venimos a exaltarte, también aprovechemos para salir llenos de ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amados, hoy para mí es un día especial. Siempre será especial los domingos, pero siempre hay una razón por la cual ser más especial que nunca. Y es que hoy vamos a introducir el libro de Tito y vamos a introducir con ello también una serie que nosotros hemos denominado Contra la Corriente. Y el sermón de hoy, ¿adivinen cómo se llama? Contra la corriente. Contra la corriente también. Así es que cuando hablamos en contra de la corriente, estamos hablando de la cultura de este mundo, la forma pecaminosa de actuar de este mundo. Y no que todo lo de la cultura sea malo, sino que hay una parte pecaminosa que viene con la cultura y es lo que nosotros vivimos constantemente. Nosotros, aparte de introducir este libro en el día de hoy, vamos a dejar claro algunos ejemplos de cómo va la cultura de este mundo. A través del libro de Tito lo vamos a usar. Sin embargo, el libro de Tito y estos pecados que hay allí son los mismos que hay en el día de hoy. De hecho, vamos a ver muchas similitudes del lugar de donde se dirigió esta carta o hacia donde se dirigió esta carta y nuestro país. Son ambos unas islas. Así es que también finalmente vamos a ver cómo nosotros podemos o cuáles son las cualidades de las personas que no andan en la corriente de este mundo. Así es que vamos a ver la introducción del libro, vamos a ver cuál es la corriente de este mundo con algunos ejemplos y también vamos a ver quiénes no andan en la corriente de este mundo. ¿Qué queremos lograr con identificar cada una de estas cosas? Bueno, queremos lograr que cada uno de ustedes se evalúe. Se evalúe, ¿estoy yo andando en la corriente de este mundo? En un podcast anterior había dicho muy atrevidamente que el 80% de las personas cristianas andan en la cultura de este mundo y regularmente disfrutando también de la pecaminosidad de la cultura de este mundo. Esto para mí y para algunas personas que escucharon eso dijeron, wow, esto es como difícil de absorber, pero por eso es que es necesario que nosotros hablemos de ir en contra de la corriente, no y ser atemporal, sino ser creyentes.
ser cristianos, personas que se distingan a la pecaminosidad que arropa este tiempo. Y creo que la palabra de Dios lo dirá mejor que yo, así es que vamos a la palabra de Dios y abramos el libro o la carta a Tito, un joven pastor. La envió Pablo y dice el capítulo 1, el verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué nosotros acabamos de leer? Nosotros acabamos de leer la introducción de una carta. Esto es una carta enviada en el siglo I, donde el autor o el emisor dice su nombre al principio. ¿Quién es el emisor de la carta? Pablo. ¿Y quién es el receptor de la carta o el destinatario? Tito. Muy bien, Tito era un joven pastor y él estaba deseoso de tener estas instrucciones de Pablo para saber qué iba a hacer. Este no es un Timoteo que está ahí trabajando como arrempujado. Avívate, avívate, avívate. No. Este Tito es el erguido con el cuchillo en la boca, diciendo, Pablo, dime, dame la dirección. ¿Hacia dónde vamos y dónde que vamos a volar cocote? Chan. Y Pablo le manda esta carta y me imagino que desde que él lee esta carta dice, ya sé la dirección de lo que Dios quiere para la iglesia, de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios quiere para este tiempo. Y entonces, ¡fup!, la puso en marcha. Fíjense que también hay pocas letras aquí. Pablo no iba a dedicar mucha tinta para explicarle las cosas a Tito. No. Tito absorbía las cosas rápidamente. También nosotros podemos ver que Pablo tampoco gastó tinta en cosas como que, mira, te he dicho. No hay gasto de tinta aquí. Vamos, esta es la doctrina, esto es lo que hay y vamos a trabajar. Bueno, pues entonces con esa idea en la mente, yo me puse a hacer una interpretación dinámica. Es una lectura dinámica, no a la letra de lo que dice, sino una interpretación dinámica. Y lo busqué en la Biblia NTV de lo que dice y lo que acabamos de leer. A ver si nosotros absorbemos mejor lo que ahí dice. Dice, fui enviado, Pablo, porque este es el contenido del saludo. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que es la muestra o que les muestra a las personas cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna. ¿No se parece eso un poco a las enseñanzas que nosotros dimos anteriormente? De cómo nosotros vemos el Evangelio. Primero aparecen elementos como la elección de Dios, el llamado a la fe, las enseñanzas de la verdad, las personas que viven dedicadas a Dios y que tienen confianza en la vida eterna. Bueno, yo creo que Pablo lo que le está dando ahí es un resumen, número uno, del Evangelio. Y también le está dando un resumen de su trabajo y de lo que él lograba
en cada iglesia que él plantaba. Ahora, hay una particularidad en esta iglesia, en este tiempo, en el trabajo que él estaba haciendo en este lugar de Creta. Pablo no duró mucho en ese lugar. Por eso es que ahora le está dando las instrucciones a este joven pastor para decirle, mira, continúa el trabajo. El versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Pablo resumía sus trabajos aquí como el orden de la salvación. Ese es mi trabajo. Yo vengo a dar el evangelio y quiero ver personas que han sido elegidas por Dios, personas que creen en el Señor, que son llamadas a esa fe para que conozcan la verdad, cambien de rumbo y ahora estén esperanzados para la vida eterna en el futuro en Dios. Ese es mi trabajo. Pero ese trabajo no estaba concluido en Creta. ¿Por qué no estaba concluido en Creta? Porque el versículo que acabamos de leer nos dice que quien lo tenía que concluir ese trabajo era Tito. ¿Y cuál era el problema? Bueno, más adelante, no lo voy a poner leer todo, pero más adelante, después del versículo 5, declara dos problemas. El problema número 1 es que el estilo de vida de la iglesia es muy parecido al del mundo. ¿Lo digo de nuevo? El problema número 1 es que el estilo de vida de la iglesia es muy parecido al del mundo. Y número 2 es que habían falsos maestros que estaban dando falsos discípulos. Eso es fácil de entender. Si hay falsos maestros, o sea, maestros distorsionados, entonces también los discípulos, los seguidores de estos maestros distorsionados van a tener discípulos distorsionados, o sea, personas que creen ser creyentes. Oigan bien, el versículo 16 resume qué está pasando con estas dos personas, con estos dos tipos de personas. Número 1, el estilo de vida de la iglesia se parece mucho al mundo. Y número 2, que los falsos maestros producían discípulos falsos. Bueno, en el versículo 16 nosotros vamos a ver el resultado. Dicen, estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿No conoce usted a alguna persona así? Dios te bendiga. Sí, yo soy cristiano, pero después cuando practican, cuando hablan, cuando se dirigen a ti o cuando están por ahí en los trabajos, en los negocios o en cualquier lugar, son más impíos que los impíos del mundo. Entonces, usted, si es así, ya está encajando en ese 80% de los cristianos que yo digo que están viviendo en la corriente de este mundo. Profesan conocer a Dios y con sus hechos, con sus manos, con sus palabras, lo niegan. Entonces me gusta mucho que Pablo va directo y comienza a decir palabras que tienen significado. Y estas palabras que tienen significado lo que hacen es describir a una persona que está que está en la corriente de este mundo. Ahí mismo en ese versículo 16 dice que estos que profesan a Dios con sus labios, con sus palabras, con un Dios te bendiga, bueno, entonces ellos en realidad con sus hechos niegan a Dios. Y sigue diciendo el texto, el verso no se acaba sin dar una descripción. Son abominables, dice Pablo. Son desobedientes y son inútiles para cualquier buena obra. Una persona egocéntrica, por ejemplo, y tú lo pones a hacer algo para el Señor y para el bien de los demás, se derrite. Se derrite, no puede hacerlo.
simplemente porque no es una persona que ha sido transformada. Con sus palabras profesan ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Entonces no son cristianos nada. Entonces hay que devolverlo del lugar hacia donde van. Están yendo por un camino que no es el correcto, y hoy la palabra del Señor nos está advirtiendo de que no andemos así. Si ustedes creen que era solamente esa descripcioncita, no. El libro entero, en los 3 capítulos, está toda una descripción. Y si usted quiere, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6 y en el 10, que acabamos de leer también, dice que los hijos eran rebeldes. Los hijos de los cristianos, las crías, la próxima generación, eran rebeldes. Somos rebeldes sin causa. Queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque también eran egoístas, vivían su propia vida, no eran disciplinados, eran indisciplinados, no eran sujetos. Las mujeres también eran indisciplinadas. Las mujeres no eran sujetas a sus maridos, ni eran sujetas a sus padres, ni los hombres tampoco eran sujetos a los gobernantes. ¿Y qué iglesia era esta? Desde Corintios no veía yo una iglesia así. Estos indisciplinados, había que disciplinarlos, había que corregirlos, había que ser fuerte con ellos. Estos hijos también de creyentes estaban acusados de disolución, de disolver, de desunión. Y porque ellos no se podían unir a los demás creyentes. Porque ellos no podían encajar entre los cristianos. Porque no tenían el mismo credo. No tenían la misma creencia. Pero aparte de que no tenían la misma creencia, también eran egocéntricos. Querían hacer lo que les daba la gana. Y esto no era corregido en esta iglesia. Si seguimos el versículo 7, el 7 es un semillero de cosas de las corrientes de este mundo. Estaban apartados de la verdad, eran soberbios, eran iracundos, o sea, se enojaban fácilmente, y los iracundos son carnales. Hermano, si usted es iracundo, usted es un carnal. Tengo que decírselo a la cara. Tengo que decírselo al frente. Porque si no se lo dice la palabra del Señor, hermano, mire, yo me voy a quedar con ese pesar. Yo voy a decir, Señor, pero llegó el momento de por fin decírselo a la gente, a los iracundos, que usted es un carnal en su cara, y dejar pasar este momento. No, no puedo. Es el momento excelente que el Señor nos da para decir, usted está en la corriente de este mundo. Devuélvase, carnal. Devuélvase. Entonces dice que ellos eran dados a la bebida. En el versículo 7 del capítulo 1, pero no solamente en el versículo 7 del capítulo 1, sino que en el 2 también, una carta tan chiquita. En 2 ocasiones aparecen los vicios, y dice que habían vicios dentro de la iglesia. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios que controlaba a esta iglesia? Una iglesia llena de viciosos, que había que buscarlo con aguja, y decía, mira, a los hombres, por favor, que no sean dados al vino. A las mujeres, que por favor no sean dadas al vino, para que sean líderes y sepan o puedan liderar con el ejemplo. De 10 líderes que había que buscar, bueno, tal vez uno hace como medio año no bebía. Por ejemplo, pendencieros, codiciosos de ganancias deshonestas, amadores del dinero, contumaces, o sea, cabezas duras, obstinados, que le enseñaban la verdad y no la cogían, no cambiaban. Podían tener un conocimiento de la verdad, pero no cambian. Y eso para mí es algo que se repite vez tras vez.
Porque aquí se enseña mucho la palabra de Dios, pero hay muchas personas obstinadas. Hay muchas personas que son cabezaduras, hay muchas personas que son contumaces, que sabiendo la verdad no permiten que la verdad florezca en una vida de piedad. Habladores, vanidosos, el versículo 10, el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 10, el versículo 3, el versículo 12 y el 14 están llenos de cualidades. Y esto es la mitad o menos de las cualidades que voy a tomar. Eran ociosos, vagos, difaman, defraudan. Es algo muy común también en esta zona. Los creyentes defraudan. Una vez un administrador, amigo mío, que yo estaba evangelizando, me dijo, mira, ya yo no voy a contratar más personas que me digan, yo soy cristiano. Y yo, sí, ¿por qué no? Es una buena cualidad. Él dijo, no, es que cada vez que me dicen que son cristianos, son los que primero me quedan mal. O sea, son cristianos de boca, pero no de hechos. Son cristianos que dicen ser seguidores de Cristo, pero en verdad no son discípulos, son indisciplinados. Y esta es la verdad. Esta es la verdad de un cristianismo que está en el aire, pero no está en los corazones de las personas. Fíjense, cuando yo estuve sacando esto, yo dije, me acordé tanto. Yo dije, wow, eso se parece mucho a las historias que mi papá me hacía cuando yo era pequeño. Yo le decía, papi, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú vienes? Y mi papá viene de la Punta Pescadora. En San Pedro de Macorís, entre el Iguamo, es un brazo del mar que entra a San Pedro de Macorís, divide San Pedro en dos y dejó aislado a esta punta que le llaman Punta Pescadora. Es donde están las plantas eléctricas y todo lo demás, para los que han ido y saben un poco de San Pedro de Macorís. Esas personas que quedaron ahí aisladas, ellos trabajaban en la pesca. Y en la pesca, cuando tú trabajas en la pesca, tú trabajas según la luna. Si la luna te permite, tú pescas. Si la luna no te permite, tú no pescas. Entonces eso quiere decir que tú no siempre estás trabajando. Tú estás siempre ocioso. Estás vago. Y entonces estas personas, en vez de dedicarse a la piedad o a cantar o a adorar o a hacer cualquier otra cosa, se dedicaban a hacer cuentos, a crear mitos, a difamar personas. Y si ustedes ven, estas son las cualidades que están aquí. Estos eran indisciplinados, eran dados a la bebida, eran pendencieros, defraudan a las personas, difaman a otros, eran ociosos y vivían de anécdotas e historias, pero nunca del evangelio. Mi familia sale de ahí. Mi abuelo, cuando tiene sus hijos pequeños, mi papá era uno de los más pequeños, salen de ahí por el motivo de que tienen que llevarlo a la escuela, tienen que empezar a trabajar en los bancos de San Pedro de Macorís y salen de ahí. Pero abuelo dice, yo voy a volver allá. Abuelo, pero ¿a qué vas a volver allá? Bueno, que abuelo, después que se convierte y después que una institución cristiana lo declara como pastor, entonces él quiere volver a la islita, si se puede decir, y comenzar a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Esta iglesia, nosotros también con mi papá pastoreamos allí una iglesia que nunca pasó de tal vez 80, 50, 40 personas. La influencia que tenía el cristianismo o la influencia que tenían los cristianos del mundo, no ellos influenciaban al mundo, sino el mundo los influenciaba a ellos, no permitía que esta iglesia echara hacia adelante. La Punta Pescadora siempre fue una iglesia pequeña, una iglesia desfasada, una iglesia que los hijos siempre eran así, rebeldes, eran indisciplinados, no se unían a la misión de la iglesia, nada. Así es que a una iglesia así,
fue que Pablo le mandó esta carta. Y Pablo estaba muy esperanzado de que con estas instrucciones, estas personas desecharan la corriente del mundo y entonces llegara a darse lo que yo le he llamado en el día de hoy el currículum del Evangelio, los pasos del Evangelio, para que se dé toda la transformación necesaria para que las personas vivan de un modo diferente. En contraste a todas estas cualidades, también dice Pablo, hay creyentes. ¿Cómo tú vas a saber cuáles son los creyentes? Bueno, los creyentes están ahí distinguidos en la lectura del día de hoy. Pablo era un apóstol de Jesucristo, o sea, un enviado a predicar el evangelio a los demás. Dice que él le predicaba el evangelio para que los que eran elegidos por Dios, entonces vinieran al conocimiento de la verdad que produce la piedad. Y para mí, el conocimiento de la verdad que produce la piedad es la palabra clave del sermón del día de hoy y de los versículos del 1 al 5. Porque esa palabra lo que está diciendo es, si tú conoces la verdad, debe de haber cambio en tu vida. Y eso es retante, ¿Por qué? Porque muchas personas dicen ser cristianos con su boca, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Y entonces se quedan ahí en una imagen que no es cierta. ¿Te imaginas quedarte ahí en una imagen que no es cierta? Tú creyendo que eres cristiano y cuando venga Cristo perderte. Y a boca llena también le dices a los demás, le dices a tus hijos, le dices a tu familia, no, yo soy cristiano. Y entonces cuando salen todas esas barrabasadas por tu boca o por tu caminar o por tus manos o por tus hechos, entonces las personas que escucharon de que tú eres cristiana o que tú eres cristiano, ¿sabe lo que van a hacer esas personas? Van a decir, bueno, si eso es ser evangélico, yo no quiero ser evangélico. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y por eso después vamos a ver en el capítulo 2 cómo dice que la palabra de Dios está siendo blasfemada. Oye bien, el capítulo 2, versículo 5 al final dice, la palabra de Dios está siendo blasfemada por esos creyentes. Más adelante también sigue diciendo, tienen que adornar la doctrina de Dios. Eso es en el versículo 10, dice, tienen que adornar. Y las mujeres, porque aquí en ese contexto donde está el capítulo 2, versículo 10, están las mujeres son adornadas, está el ministerio de la mujer en Tito 2. Y las mujeres tienen que ser adornadas. Y ellas en sí adornan la doctrina. ¿Cómo tú puedes adornar la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes ir en consonancia con la palabra de Dios? Viviendo una vida de piedad. O sea, si tú no estás en consonancia, tú no puedes adornar nada. Tú eres una mancha en la pintura. Tú eres una mancha en el florero. Tú eres una mancha en la decoración. Entonces, también dice el capítulo 2 que el diablo debe de avergonzarse. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ese mismo capítulo 2:8, dice que el adversario tiene que avergonzarse al no tener nada malo que decir de ustedes. Pero el diablo, ¿sabe cómo está? Está de risita con la iglesia de Cristo. Está así. Esa es la iglesia que Cristo quiere.
Sí, sigan así, sigan así. Ustedes son los buenos. Es más, ustedes son de los míos. O yo soy de ustedes. Olvídense. Y no debería de ser. Oye, el diablo no debería de tener nada malo que decir de la iglesia de Cristo. Y esos son algunos ejemplos que están ahí, que tienen que ver con la corriente o en contra de la corriente. Pero si nosotros volvemos a nuestro texto del día de hoy, que son simplemente los versículos del 1 al 5, nosotros vamos a ver el detalle de cómo se muestra un creyente contra la corriente. Ahí debe de estar, ahí lo debemos de encontrar desde el saludo. Así es que vamos a ver si eso se puede encontrar. Vamos al texto por tercera vez en el día de hoy. ¿Cómo saber si yo estoy en contra de la corriente? ¿Y cómo saber si yo estoy a favor de la corriente de este mundo? Hoy se separan las aguas con este texto. Muy bien. Bueno, aquí vamos. Voy a hacer una pregunta para introducir la primera línea. ¿Eres rebelde? ¿Te caracterizas por ser una persona rebelde? Las personas te dicen, oye, tú si eres rebelde. Oye, tú si eres respondón. O tú si eres, pero tú eres guapo. Te dicen todas esas cosas regularmente. Eso eres tú. Alguien que no se somete ni a nada ni a nadie. Bueno, tú vas en la corriente de este mundo. ¿Cómo lo vemos ahí en el texto? ¿Alguien que lo diga? Siervo de Dios. Anotate un punto. La palabra siervo significa esclavo. No es tan suave como dice ahí. Si nosotros vamos al original, dice esclavo de Dios. El esclavo de Dios es la persona que se ha negado a sí mismo. No es egocéntrico, es alguien que ha perdido todo lo que ha tenido hasta ese momento y se ha afiliado a agarrar a Dios y tenerlo como lo principal en su vida y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo más importante para mí es seguir a Dios, ser esclavo de Cristo. ¿Eres rebelde? ¿No te sometes a ningún orden, al orden que Dios estableció? Bueno, entonces tú andas en la corriente de este mundo. En el texto nosotros vemos a Pablo siendo esclavo, Pablo diciendo que debemos de estar sometidos a las autoridades, Pablo diciéndole a los hijos que tienen que estar sujetos a sus padres, a las esposas, a las mujeres. En el capítulo 2 le dicen que tienen que estar sujetas a su esposo. En el capítulo 3 también dice que debemos de estar sujetos a las autoridades. En el capítulo 2 también dice que tenemos que estar sujetos ¿a quién? A los empleadores. La sujeción es un tema primordial para saber si eres creyente genuino, sí o no. O sea que ya empezando la lectura del texto, nos está diciendo cómo andar en la corriente de este mundo o cómo no andar en la corriente de este mundo. Número 2, ¿eres subjetivo? Eres subjetivo. Tal vez esta palabra no es muy común, pero vamos a poner algunos ejemplos. Tú vives tu vida como
a mí me parece que esto se debe de ser así. A mí me parece que esto es lo mejor. A mí me parece, y manejas tu vida a según. Y está siempre basada en tu propia perspectiva. Si tu vida está basada en tu propia perspectiva, déjame decirte que tú estás bien para el mundo. O sea, estás andando en la corriente de este mundo. Porque el creyente no puede ser subjetivo. El creyente tiene que estar sujeto, que es diferente, a la palabra de Dios. O sea, lo contrario de subjetivo tiene que ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Y en el texto del día de hoy habla del pleno conocimiento de la verdad. El pleno conocimiento de la verdad debe de dirigir la vida del creyente de tal forma que lo vaya transformando constantemente a la imagen de Cristo, que es la perfección. Entonces, el pleno conocimiento de la verdad te conduce a la piedad. Si tú dices tener el conocimiento de la verdad y no te estás conduciendo piadosamente, eso es mentira. Usted lo que tiene es una falsa enseñanza en su mente. Porque el pleno conocimiento de la verdad te conduce a la vida de piedad. ¿Y cómo eso se logra? Bueno, vamos a ver lo que significa pleno conocimiento de la verdad. Significa epinoxis. Levanten la mano los que saben lo que significa epinoxis. O sea, si no entendíamos lo anterior, ahora mucho menos. ¡Qué lío! Esto con las palabras. Pero las palabras importan, que es lo que hemos dicho. Y epinoxis, epi es la parte de arriba. Y es como mirar una pirámide en su verdadera magnitud. Los ingenieros, los arquitectos, los que están aquí que han cogido dibujo técnico, saben lo que estoy hablando. ¿Qué es la verdadera magnitud? La verdadera magnitud es ver la realidad de las cosas. Ver desde arriba. Y la mirada de Dios es por encima del sol, es así mismo. Y la invitación de Dios a nosotros es que nos subamos también y miremos por encima del sol cómo son las cosas aquí en la tierra. Imagínense una pirámide que usted la esté viendo. Usted sabe lo que es una pirámide, ¿verdad? Para no hablar como es difícil saber si saben geometría o no, pero ok, las pirámides de Egipto, por ejemplo. La pirámide de Egipto, si tú la ves de frente, yo he visto muchas fotos de la pirámide de Egipto y yo creo o creía que era un triángulo, que era una imagen plana, así. No, tú tienes que darle la vuelta para ver que tiene varias caras. Y el mundo así es que mira las cosas según su cara, según su perspectiva, según su ángulo. Pero la invitación aquí está diciendo, el pleno conocimiento de la verdad tiene que ser la mirada vista desde arriba de la pirámide, donde tú puedas verlo todo, incluyendo que tiene una base cuadrada. Eso es el pleno conocimiento de la verdad, la mirada desde los cielos. Y gracias al Señor que la mirada desde los cielos Él nos la ha dado y la tenemos aquí. O sea, si tú tienes el pleno conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad va a cambiar lo que muchas personas le han llamado ahora mi lifestyle. Así que se dice. Ayúdenme los que están estudiando inglés o los que son lifestyle. Ok, aprobado. Entonces, tú tienes ahora la mirada de Dios. Ahora tú vas a vivir según como Dios ve al mundo. Y ahora tú vas a cambiar tu estilo de vida. Tu estilo de vida ya no va a ser un estilo de vida, no, que esto es mío. No, que lo primero es lo que me toca a mí. Y toda esa vida egocéntrica, que sería la tercera pregunta. ¿Eres egocéntrico?
Si eres egocéntrico, vas en el camino incorrecto. Entonces, si tú eres piadoso, que es lo que dice la otra parte del texto, que es según la piedad, esta versión no es una versión dinámica, es una versión a la letra, donde el conocimiento es según la piedad. Pero si tú ves o lees una versión dinámica como la NBI, la NTV, la que hemos mencionado, te va a decir claramente que el conocimiento de la verdad te lleva a la piedad. ¿Qué es lo que quiere decir este texto más claramente? Entonces, el lifestyle del creyente es el estilo de vida celestial, llamado en la tierra piedad. El estilo de vida del creyente, el estilo de vida del cielo en la tierra es la piedad. Hay que tener cuidado con la piedad porque hay muchas personas que imitan la piedad. Y en la palabra de Dios da esa advertencia también, que hay muchas personas que dicen tener piedad, pero es para engañarte. Yo me acuerdo una vez estaba paseando a mi perrita, una perrita que teníamos nosotros, y estábamos ahí paseándola y la perrita estaba como al lateral de una casa. Y la perrita donde olía, ahí hacía. Y todos saben lo que tiene el perro, qué significa esto, hacen pipí allí y qué sé yo qué. Y esa persona, el dueño de esa casa, ¿verdad? Que no era dueño del área común, ¿verdad que no? Pero era cerca de su casa. Él fue con mucha amabilidad y después que se acercó con toda esa amabilidad y esa piedad, yo dije, bueno, será por lo mínimo a darme comida para el perro que va. Bueno, después me da mi boche y me dice como algo como espantoso, que yo digo, wow, pero esta persona que fue como jijiji y después viene crack y te mete el cuchillo, eso es apariencia de piedad. Eso es apariencia de piedad. Eso no es una santificación, eso no es un cambio, eso no es un estilo de vida cristiano, eso es un engaño, eso es una sombra para lograr lo mismo, el egocentrismo, para que no me pases tu perro por mi lado. Entonces, yo me sorprendí, yo nada más dije, wow. O sea, a mí lo que me impactó fue no lo que me dijo, no lo del perro, no. A mí lo que me impresionó fue su falsa piedad. Su falsa piedad. Y cuidémonos nosotros los cristianos porque ese es el estilo de vida del cristiano. La piedad. Pero muchas personas, para estar de acuerdo con los demás cristianos, tienen una falsa piedad. El falso piadoso lo que hace es que nunca se arrepiente de nada porque vive en piedad. No tiene nada de qué arrepentirse. Ya está transformado. Pero el que vive una vida de piedad es porque ha sido transformado por el pleno conocimiento de la verdad. Yo espero que se haya entendido. Otra pregunta es, ¿dónde están tus deseos? ¿Dónde está tu satisfacción? Si tu satisfacción está en las cosas del mundo y no en Dios, estás igualito a todas las personas del mundo, menos las personas que han sido transformadas. Cuando nosotros ponemos todos nuestros deseos en el aquí, en el ahora, en la compra, en la ropa, en mi cuerpo, en la salud, en el dinero, en el trabajo, en los placeres de aquí, en la bebida, en todo. Si todo tu mundo gira en eso, no tienes nada de lo otro. No tienes nada de lo otro. Entonces, la diferencia está en que el creyente que está en la corriente de Dios o en contra de la corriente de este mundo, está esperanzado en la vida eterna. Ve su solución de todos sus problemas, ¿saben dónde? Cuando Cristo venga.
por encima del sol, en el futuro, en cuando esté Dios reinando sobre todas las cosas. Tiene su mente en la venida de Cristo, tiene su mente en la vida eterna, tiene su mente diciendo todo lo que hay aquí es temporal y la temporalidad no es para mí, para yo aferrarme a ella, sino me quiero aferrar en la eternidad. Un creyente, tomando unas palabras de alguien, espera que las promesas eternas en el mundo no le darán satisfacción eterna. Tú eres creyente si esperas más en el otro lado de la eternidad que de este lado de la eternidad. Y finalmente, para exprimir el texto del día de hoy, las personas que están en la corriente de este mundo son mentirosos. Nuestros políticos están ahí, los vendedores están ahí, y no todos, pero una gran parte, dicen muchas mentiras para quedar bien. De hecho, ser políticamente correcto, esa palabra es una licencia para hablar mentira. O sea, di mentiras para que te lleves bien con las personas. Eso, así es que yo puedo traducir políticamente correcto. Entonces, ser mentiroso es una cualidad de ese tiempo y de este tiempo. En ese tiempo eran mitómanos. Yo no sé si usted sabe el Minotauro, la historia del Minotauro. ¿Verdad? Un hombre que se alimentaba de personas, pero este hombre que era fuerte, él tenía la cabeza, no era de hombre, era de un animal, era como de un toro, como de un búfalo, ¿verdad? Y estaba en un laberinto, tipo esos laberintos ingleses que son bien bonitos, pero que uno se puede perder en el jardín. Bueno, fácilmente te encontrabas con el Minotauro ahí adentro, y desaparecías. ¿Quién sabe cuántas personas desaparecieron con este mito? ¿Cuántas personas los gobernantes mataron y le dijeron, bueno, fue el Minotauro que se lo llevó, etcétera, etcétera? Eso es tremenda historia que se creó, ¿saben dónde? En Creta. ¿Qué otra historia tenemos en Creta? ¿Cuál es el dios oficial helénico o griego de Creta? Es Zeus. Zeus nació en Creta. ¿Y cómo era Zeus? Zeus era un engañador. Él cambiaba de forma, era un cambiaformas para adaptarse a la otra persona. Y cuando la otra persona le daba como apertura por su forma nueva que cogió, entonces ahí venía y se aprovechaba de esa persona, incluyendo si eran mujeres, sexualmente de ellas. Y ese era el Dios que se adoraba ahí en ese lugar. Y yo quiero ser como Zeus, y yo tengo mentalidad tipo Zeus, y yo vivo eso. Entonces, así era la corriente de este mundo. Eran mentirosos, mitómanos, cuentistas. Ahí estaban los dos que le mencioné. Y ellos basaban toda su vida en esas culturas que habían pasado por ahí, habían gobernado la isla de Creta. Esas eran sus características. Ahora, ¿cómo vive el creyente? Vive en la verdad absoluta. Vive en la verdad. No vive en el relativismo, ni en los cuentos, ni en las historias, ni en los chistes, ni en las mentiras. Vive en la verdad absoluta. De hecho, el Dios que está diciendo que ustedes tienen una esperanza de vida eterna, ese Dios, dice la palabra del Señor, que no miente. No miente. Ustedes tienen un Dios que miente. Yo le estoy ofreciendo un Dios
que no miente. Ustedes son cuentistas y mentirosos. Yo le estoy diciendo que el creyente que sigue a Dios no es cuentista ni es mentiroso, es una persona que se conduce a través de la verdad. Y esa es la enseñanza del día de hoy. Nosotros podemos vernos allí. Tito lo va a hacer otra vez, no solamente lo he hecho porque en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, no están los contrastes, pero está lleno de contrastes, donde tú ves a creyentes, cómo se deben de conducir correctamente y cómo no se están conduciendo correctamente. Entonces hay una y otra. Ya les dije que también hay 3 razones en el capítulo 2 para ser menos parecido al mundo. Tenemos otras razones allí y ¿saben cuáles son? Que la palabra de Dios no sea blasfemada, que el diablo no tenga lugar en la iglesia y que nosotros adornemos la doctrina de Dios. Y finalmente quiero hacer una aplicación evangelística. ¿Cuál es la aplicación evangelística? ¿Estamos siendo nosotros luz en este mundo? En este mundo que estamos viviendo, estamos siendo luz. O sea, estamos siendo diferentes al mundo. Cuando uno es luz es porque uno brilla de modo diferente a como está el brillo de este mundo. Y si uno brilla igual que como está este mundo, entonces uno está opaco igual que el mundo. Entonces, si nosotros queremos ser luz a este mundo, nosotros tenemos que brillar. ¿Y cómo podemos brillar? Bueno, volviendo al texto, con el pleno conocimiento de la verdad que nos lleva a la vida de piedad. ¿Usted lo puede decir conmigo? El pleno conocimiento de la verdad nos lleva a la piedad. El pleno conocimiento de la verdad nos conduce a la piedad. Hay otros lugares donde podamos ver esto, sí, en 2 de Pedro. Todas estas cosas son posibles por el poder divino de Dios. 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Oh, entonces la palabra piedad, que no es más que el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. O sea, tú conoces al Señor y tú le temes y andas como Él quiere que tú andes. No mediante tus propios cuentos, mediante tu propia perspectiva. No. Tú andas temiendo al Señor constantemente. O sea, respetando lo que Dios es y lo que Dios ha pedido de ti. Dios demanda de la humanidad. Por ejemplo, Dios demanda de la humanidad que se arrepienta. Dios demanda de la humanidad que camine hacia Él. Dios demanda de la humanidad muchas cosas y tú, en respeto a Dios, porque tú le has conocido, tú andas de esa manera. Pero si no le conoces o has sido mal informado, tú vas a andar como te dé la gana. Y entonces vas a discipular también personas que anden así. Yo tengo licencia para andar así, porque mi maestro me enseñó que sea así. Entonces esos falsos maestros, vamos a ver más adelante, hay que quitarlos. Hay que buscar personas que anden conforme al conocimiento de Dios y que vivan mostrando a Dios en sus ejemplos diarios. Pues su poder divino nos ha dado y nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Si tú eres creyente en el Señor, Él ha puesto todo lo que tú necesitas para vivir correctamente. Si no estás viviendo correctamente, algo está faltando. Y es lo que te vamos a proponer que investigues en 3 meses, 2 meses, que vamos a estar hablando en contra de la corriente, o sea, con este tema de en contra de la corriente. Sigue diciendo el texto.
algo que nos puede ayudar. Dice que nosotros podemos lograr eso mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tal vez necesitamos conocimiento correcto para hacer lo correcto. Por ellas, Él nos ha concedido, ¿qué? Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Y ahí vemos lo que es la piedad. Es la naturaleza divina en tu vida. Y hay una realidad, señores, hay una realidad de que nosotros vivimos en este mundo y nunca seremos perfectos. En esta vida, nunca. Pero caer en el control del mal en nuestras vidas, eso es peligroso, porque eso no es de creyentes. ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía, bueno, ustedes están siendo conducidos por el alcohol y están dominados por el alcohol? Ahora les digo, sean llenos del Espíritu. Entonces, hay una diferencia aquí. ¿Por qué? Porque si tú estás siendo conducido más por la carne que por la naturaleza divina que ha iniciado a través del Evangelio en tu corazón, entonces puede ser que tú o no estés creciendo espiritualmente o en verdad no seas cristiano realmente. Entonces hay que dar un paso atrás, que es a la fe y al arrepentimiento. Estas enseñanzas se tratan de crecer espiritualmente. Ya tú tienes el poder divino dentro de ti porque tú has creído, tú has tenido fe y has caído en el arrepentimiento. O sea, lo sabes que necesitas eso, te sientes mal por eso y ahora te has conducido a Cristo para que te ayude. Pero no lo dejes ahí. Ahora empieza la transformación. Ahí empieza la transformación de tu vida. Por eso es que más adelante comienza el mismo Pedro a decir que debes de añadir a tu fe, y esto es el versículo 5, debes de añadir a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ahí está, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad y amor. Vamos a ver si es verdad. Hasta ahí, hasta piedad, ya tú estás listo para compartir con los demás y que no te salgan las locuras y las diabluras que te salen en tu vida común. Entonces, ahora tú puedes fraternizar con los demás. Tú puedes tener hermanos creyentes. Tú puedes andar, como le decía Pablo a Tito, Tito, tú y yo tenemos una común fe. Tú y yo estamos unidos. Tú y yo somos creyentes. Ahí nada más habían tres. Estaba Dios, estaba Pablo y estaba Tito en esa carta. Tres en el inicio. Tres que representaban lo que era la cristiandad, lo que era la bondad, lo que era la fe. Y ellos debían de ser ejemplo a los demás. Y creo que de eso se trata esta parte que nosotros hemos leído hoy. Vamos a hacer algunas preguntas o algunas indicaciones a ustedes que les pueden servir de aplicaciones. Si usted es creyente, les recomiendo que siga aferrándose a la verdad. Sígase aferrando a la palabra de Dios. Si usted es creyente y ahora está viendo la vida una pirámide triangular o de triángulos, usted está viendo su propia perspectiva de vida. Tiene que subirse a la mirada de Dios y ser más bíblico y cambiar su vida. Ame la verdad, valore la verdad, siga la verdad. Revise su rumbo. ¿Cuál es el rumbo que has estado llevando? Vamos a hacerlo por mes.
del mes pasado a este mes, ¿qué me ha pasado? Evalúa tus pasos. Ve a ver si hay frutos. Si fuiste, como dice aquí Pedro, si no tuviste dominio propio o si tuviste dominio propio. Mira a Dios. Contempla a Dios. Pasa tiempo con el Señor. Que tú lo veas a Él como que tú eres un súbdito de Él. O sea, que tú puedas estar sujeto a Dios. Y que Él te enseñe a estar sujeto a los demás también. A no ser rebelde. Que tú seas lleno de Él. Abundantemente en las actividades, en las prédicas, en las canciones, en la palabra de Dios. Que tú seas lleno de Él. Y que no nos creamos mejores que nadie, sino que todo esto el Señor lo hace en nuestras vidas por pura gracia, por la gracia del Señor. Ahora, si tú te has dado cuenta de que tú eres rebelde, de que tú eres indomable, de que tú eres una persona que todavía no te has sujetado a la verdad, que ves las cosas a según tú has entendido y no por lo que dice la palabra de Dios, tú tienes que acudir al Señor. El Señor te está llamando con estas palabras, con este mensaje del Evangelio. Estamos procurando de que tú tengas fe y arrepentimiento. Y como dice el mismo Pablo, y como hemos dicho nosotros en nuestra cosmovisión bíblica, y si eres elegido de Dios, olvídate que tú vas a llegar a Él en arrepentimiento y fe. Esa era mi tercera propuesta. Dice, si son elegidos de Dios y escuchan el llamado del Señor en este día, caigan en arrepentimiento y fe. El único modo de alcanzar la vida de piedad es con la ayuda del poder divino. Y si no tenemos la ayuda del poder divino, no lo podemos lograr. Nosotros debemos de conocer a Dios y dejar que Dios nos conozca a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Como decía J.I. Parker. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios y dejar que Dios nos conozca a nosotros? Nosotros tenemos que mostrarnos como somos delante de Dios, tal como somos. Enseñarle nuestras debilidades, enseñarle nuestras flaquencias, decírselas y decirle, Señor, mira, yo estoy absolutamente avergonzado por lo que yo soy y por lo que el pecado ha hecho en mi vida. Déjate conocer por Dios. ¿Tú le has conocido hoy como Él es o parte de como Él es? Él es un Dios que no miente. Él es un Dios santo. Y el que se acerca a Él tiene que acercarse a sí mismo en santidad. Y nosotros no nos podemos acercar a Dios con nuestra impiedad, que es lo contrario a la piedad. ¿Cómo nosotros alcanzamos la piedad? Nosotros alcanzamos la piedad con el pleno conocimiento de la verdad. Pero antes de ser abierto al pleno conocimiento de la verdad, tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones. Porque Él es el único que nos va a poder abrir nuestros ojos al pleno conocimiento de la verdad. De hecho, Él es la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y no solamente venir ahora mismo al Padre, tampoco al cielo. Nadie va a ir al cielo si no es con Él. Por eso estas predicaciones no tienen que ver, vivir una vida de piedad directamente no tiene que ver con si voy para el cielo o no. Lo que tiene que ver con esto es de que si tú fuiste salvado, tienes que vivir hoy en día la vida de piedad
para que tú no te estés preguntando si tú eres cristiano o no, o si tú tienes una esperanza de vida eterna o no. Por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es que nosotros podemos ser transformados. Y ese es el inicio de todo. El Evangelio que nosotros hemos estado predicando por más de 10 años en este lugar es para esto ahora. Llegó el momento para que nosotros seamos transformados por el conocimiento pleno de la verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Esperando, Dios, que haya sido sencilla y digerible para las personas que están aquí. Señor, que tu palabra conecte con los corazones y con las necesidades de cada una de las personas aquí presentes. Y que haya fruto, haya cambio, Señor. Como decía Spurgeon, yo no puedo hacer más nada que dar tu palabra. Y el Espíritu Santo se puede encargar de llevarla a lo más profundo de los corazones y satisfacer las necesidades más profundas que tienen las personas de este lugar. Lo que sí sé, Señor, es que Punta Cana te necesita. República Dominicana te necesita y este mundo te necesita. Este mundo está en una corriente rápida de perdición y necesita alguien que se pare y diga, ese no es el lugar correcto. Esa no es la dirección correcta. La dirección correcta es hacia acá. Si ustedes quieren, síganme. Ayúdanos, Señor. Levanta a personas así. Levántalo, Señor, de aquí, de esta iglesia. Levántalo, Señor, en este tiempo. En este tiempo. Como ejemplo, Señor, a seguir. Como testimonio de tu poder divino. Como testimonio, Señor, de tu gracia. Para que el enemigo no se ría de la iglesia de Cristo. Para que nosotros adornemos tu palabra. Para que nosotros seamos luz en este mundo. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.